Hola, ¿cómo están? Soy Laura Balcarce, jefa de trabajos prácticos de esta cátedra 2 de psicopatología, y hoy vamos a trabajar acerca del desencadenamiento en Daniel Paul Schreber. Voy a tomar como bibliografía principal el capítulo 4 de las Memorias de Schreber, los capítulos 14 y 15 del seminario 3, y una breve referencia al apartado 5 del escrito de una cuestión preliminar. Para iniciar este recorrido quiero situar en principio dos coordenadas. Leemos las Memorias de Schreber como su testimonio, es decir, él mismo testimonia acerca de las sensaciones que experimentaba en su cuerpo, cómo sentía y cómo vivenciaba lo que le iba sucediendo. En esta vía destacamos que el saber está del lado del sujeto, es decir, no está del lado del analista, el que sabe es Schreber, y entonces conviene dejarse, enseñar por su singularidad. ¿Cómo localizamos esta singularidad? En el seminario 3, Lacan ya nos da algunas pistas. Por ejemplo, dice que hay que seguir las huellas en el único elemento que tenemos, es decir, en el documento mismo, el discurso del sujeto. Por otro lado, también en el seminario 3, Lacan advierte o indica a los analistas acerca del no comprender. Es decir, no comprender implica que no hay que dar un sentido propio a eso que escuchamos, sino más bien poder localizar los significantes y la relación que cada sujeto tiene con el significante. Va a ser entonces desde esta perspectiva que vamos a leer las Memorias de Schreber. Bien, entonces, situados estos dos puntos, pasemos a ubicar el desencadenamiento en el eje de la diacronía de la psicosis. Ustedes han situado ya, en las clases, que podemos estar frente a una estructura psicótica sin que se haya producido un desencadenamiento y tal vez este desencadenamiento nunca se produzca. Ahora bien, ¿cuáles son las coordenadas? Nos preguntamos en las que sí puede producirse. Tanto en el seminario 3 como en el escrito de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que es 2 años posterior al seminario 3, Lacan nos da referencias muy precisas. Hay que decir también que tenemos que situar que hay algo del orden de la contingencia, es decir, no sabemos si nos vamos al tema de un desencadenamiento se va a producir o no. Entonces, Lacan va a partir de situar qué mantiene estabilizada la psicosis previo al desencadenamiento, y ahí va a dar las referencias que ustedes ya conocen de las muletas imaginarias, las identificaciones puramente conformistas y la figura del taburete de 3 pies. En el capítulo 15 dice que un taburete puede sostenerse con 3 pies, es decir, nunca tuvo 4, pero eso no impedía que se sostuviera. Se sostiene, va a decir Lacan, hasta que en cierto momento, cuando el sujeto en determinada encrucijada de su historia biográfica confronta con ese defecto que existe desde siempre, es decir, se referencia a la forclusión del significante del nombre del padre. Entonces, tomando como referencia, el taburete, podemos decir que si nos apoyamos en el sector, en esa pata, que no está y que nunca estuvo, la falta se hace sentir en tanto tal, es decir, se pierde el sostén, se desestabiliza. Más bien se trataría de saber de qué modo, sentarse, de qué modo apoyarse para poder mantener estabilizada la estructura con los elementos que hay, es decir, con las patas con las que se cuenta. Hay una indicación, es que siempre hacemos con lo que hay. Otro de los puntos en el seminario 3 es que Lacan define a la prepsicosis como ese primer momento de desencadenamiento. Y en la página 289 dice que se trata de la sensación que tiene el sujeto de haber llegado al borde del agujero.
Y dice, eso debe tomarse al pie de la letra. No se trata de comprender qué ocurre ahí donde no estamos. Se trata de concebir, no de imaginar, qué sucede para un sujeto cuando la pregunta viene de allí donde no hay significante, cuando el agujero, la falta se hace sentir en tanto tal. Y esto, digamos, va a presentar una manifestación clínica precisa que va a situar de Schreber. Por otra parte, en el escrito de una cuestión preliminar, Lacan dice, respecto del desencadenamiento, para que la psicosis se desencadene es necesario que el nombre del padre fortuido, es decir, sin haber llegado nunca al lugar del otro, sea llamado allí en oposición simbólica al sujeto. Es la falta del nombre del padre en ese lugar la que, por el agujero que abre en el significado, inicia la cascada de los retoques del significante, de donde procede el desastre creciente del imaginario. Es decir, podemos situar que el encuentro con el agujero en lo simbólico abre un agujero en lo imaginario. La forclusión entonces del significante del nombre del Padre en lo simbólico, podemos decir que tiene consecuencias que afectan el campo de lo imaginario. Más adelante trabajarán la figura de un padre que se sitúa en posición tercera, podemos decir, una posición impar respecto de la pareja imaginaria A'. Y es allí donde podemos decir, mal encuentro produce el desencadenamiento. Bien, situadas estas coordenadas, pasemos entonces a las memorias de Schreber, al capítulo 4. El recorrido que vamos a hacer, centrándonos en su segunda enfermedad, sigue la lógica del capítulo 4, es decir, del desencadenamiento de la psicosis en junio de 1893, al momento de la irrupción del delirio, 9 meses después. Voy a compartir con ustedes una línea de tiempo para poder situar estos fenómenos. Luego de la primera enfermedad, que fue diagnosticado como un cuadro de hipocondría grave y que lo había atendido Flechsig, Schreber vivió 8 años de felicidad, interrumpida a veces por la frustración de no tener hijos. Es un dato curioso, ¿no?, que se podría interrogar esta felicidad de 8 años. En junio de 1893, el ministro de Justicia personalmente le comunica su inminente nombramiento como presidente de la Sala del Tribunal Supremo Provincial de Dresde. En esa época se sitúan algunos sueños a los cuales en ese momento Schreber no les presta demasiada atención, y es interesante cómo lo dice. Se dio varias veces en mí el sueño de que había reaparecido mi enfermedad nerviosa anterior. Es decir, no se apropia de ese sueño, más bien le viene. Por otro lado, una mañana en un estado semidormido, podemos decir de duermevela, tuvo la sensación, la representación de que tenía que ser muy grato ser una mujer que es sometida al coito. Esa representación era ajena de su forma, digamos, de pensar, pero por todo lo que le pasó después, sospecha que ya en ese momento algún influjo externo le habría sido inspirado y que justamente esa representación fue enviada o inspirada por este influjo externo. Hay que decir que cuando escribe sus memorias en 1900, su escritura está tomada por las concepciones delirantes. Es desde ahí, digamos, que interpreta lo que había sucedido en los inicios de su enfermedad. En el momento en que eso sucede, es decir, en junio de 1893, más bien estamos del lado de la perplejidad. Tenemos entonces estos dos fenómenos, los sueños, ¿sí?, esta fantasía desde duermevela,
y el 1 de octubre de 1893 asume como presidente de la sala en el Tribunal Superior Provincial de Dresde. Él se va a encontrar con una carga de trabajo muy importante y lo que lo hacía aún más pesado era que ocupaba el cargo de presidente y los otros jueces eran mayores que él, dice hasta le llevaban una diferencia de 20 años. Podemos ubicar ahí que es ubicado, que es convocado a ocupar un lugar que no puede sostener. Estas coordenadas le producen rápidamente lo que llamó un agotamiento mental y quedó espiritualmente agotado. Empezó a faltarle el sueño y después de un mes ya no podía dormir, y en esas noches de insomnio nos cuenta Schreber que se produjo un suceso extraño, así lo nombra. Y este suceso extraño es que escuchaba un ruido en la pared, más bien como él lo dice, se hizo sentir en la pared de la habitación un crujido. Ese crujido se repetía con una pausa más o menos prolongada y lo despertaba cada vez que parecía que empezaba a adormecerse. En ese momento pensaba que podía ser un ratón, pero, agrega, después de haber escuchado tantos ruidos parecidos, que él dice que reconoció inequívocamente como unos milagros divinos, piensa entonces que en esa época ya se trataba de uno de esos milagros y entonces nuevamente que desde el inicio habría existido un propósito decidido de impedir su sueño y la curación de la enfermedad. ¿No? Ubicamos ahí misma situación. En el momento en que eso se produce, cierta perplejidad. Posteriormente se puede otorgar una significación. La enfermedad entonces, dice Schreber, empieza a tener un carácter amenazador, consulta con el doctor O y se toma una licencia por 8 días y aprovecha ese tiempo para ir a ver a Flechsig, que lo había atendido durante su primera enfermedad. Entonces viaja con su esposa a Leipzig, que es donde se encontraba el médico, y esa noche que paran en la casa de la suegra, le dan una inyección de morfina y toma por primera vez cloral. Empieza con sensaciones corporales, opresiones cardíacas como en la primera enfermedad. Es interesante localizar esos fenómenos sutiles en el cuerpo que ya se habían presentado varios años antes. A la mañana siguiente, Schreber es muy preciso cómo va realizando el relato, ¿no?, de estos distintos sucesos y fenómenos. A la mañana siguiente, entonces, como les decía, van a la clínica, Schreber y su esposa, a ver a Flechsig, y se produce un encuentro en donde Flechsig le va a hablar de los progresos de la psiquiatría, le va a dar un somnífero, una cura de sueño, y en su posición encarna un saber, y dice Schreber que despliega una elocuencia sobresaliente que no dejó, digamos, de impactarle. Este lugar de saber es un lugar complejo, difícil, en tanto el otro que sabe goza y se convierte, ¿no?, en un perseguidor. Esa noche que pasan en la casa de la madre de Schreber, a pesar del somnífero, no pudo dormir y se incrementan los estados de angustia y tuvo una especie de intento de suicidio. Quiso ahorcarse con una toalla, la mujer lo vio, entonces pudo frenar e impedir esa situación. A la mañana siguiente dice que presenta un serio trastorno nervioso, la sangre se había retirado desde las extremidades al corazón, otra vez aparecen las sensaciones corporales, y entonces Flechsig decide la internación. Una vez internado, Schreber pasa los primeros días en la cama, dice que los días se le hacían muy largos, durante las noches tenía insomnio y estaba invadido completamente por pensamientos de muerte.
Una de las noches lo llevan a una celda, tiene allí otro intento, y a la mañana, cuando uno de los guardianes lo va a despertar, a Schreber le da una impresión aterradora, los rasgos faciales completamente deformados. Situamos en este punto el impacto que se produce sobre el campo del imaginario. Las semanas siguientes, su esposa lo visita, salen a dar una vuelta, pero la sobreexcitación nerviosa se va empeorando cada vez más. Le costaba realizar actividades cotidianas porque dice que intensificaban su excitación nerviosa, tenía que abandonar. Schreber dice: mi deseo de vivir estaba permanentemente en quiebra, se había desvanecido en mí cualquier otra perspectiva que no fuera un desenlace macabro. Situamos ahí la perturbación en el sentimiento de la vida, esta perturbación tal como Lacan la define y hace referencia a ella entre una cuestión preliminar. Alrededor entonces del 15 de febrero de 1894 tiene lugar lo que Schreber llamó un nuevo colapso nervioso. ¿Cuáles son las coordenadas de este colapso? Y es que su esposa, que va a verlo todos los días, hace un viaje a Berlín por 4 días para ver a su padre. En ese periodo de 4 días, Schreber decayó mucho y cuando su esposa regresa, solo la ve una vez más. Una de las siguientes noches tuvo un número, dice, desusado de poluciones, quizás media docena en una sola noche. Situamos ahí la perspectiva de un goce desregulado, de carácter ilimitado. Y a partir de ese momento aparecieron las primeras indicaciones de un trato con fuerzas sobrenaturales, es decir, una conexión nerviosa que Flechsig mantuvo con él, y es mediante esta conexión que podía hablarle a los nervios de Schreber sin estar presente personalmente. Entonces, a partir de ese momento, Schreber tiene la impresión de que Flechsig no tiene buenas intenciones para con él y confirma esta impresión a partir de un hecho puntual. Cuando un día Flechsig lo visita, Schreber le pregunta si creía realmente que se curaría. Y si bien le dio ciertas vagas esperanzas, en ese momento no pudo, dice Schreber, seguir mirándolo a los ojos. Es un pequeño detalle, sutil, pero que constituye el signo de que Flechsig no tiene buenas intenciones hacia él. Es aquí entonces, en este punto, que queda localizado el comienzo del delirio, el momento en que el otro toma la iniciativa, es decir, la iniciativa viene del otro, tal como lo define Lacan en el Seminario 3, en la página 275. Bien, en este recorrido, entonces, que realizamos, localizamos el desencadenamiento en junio de 1893, la prepsicosis como ese primer momento del desencadenamiento, en donde Lacan sitúa una manifestación clínica precisa, la perplejidad y los fenómenos de franja, y varios meses después, entonces, el comienzo del delirio. Respecto de los fenómenos de franja son fenómenos elementales que podemos decir bordean lo asemántico. Encontramos en ellos la incidencia directa del significante en lo real y dan cuenta de cómo se manifiesta la pregunta planteada justamente por la falta del significante. En el caso de Schreber, esto lo localizamos, por ejemplo, en el crujido que escuchaba en la pared, ¿sí?, con pausas más o menos prolongadas. Es ese pequeño fenómeno sutil que da cuenta de estos fenómenos que en ese momento no tenían ningún sentido. La perplejidad tiene que ver
con cómo se experimenta esa falta de significante. Es decir, da cuenta también de la confrontación con la falta de un significante, podemos decir con el vacío forclusivo, cómo esa falta lleva necesariamente al sujeto a poner en tela de juicio todo el conjunto significante. Entonces surge en ese momento, en ese periodo de confusión pánica, es decir, frente a la irrupción de la fantasía de Duermevela, Schreber es invadido bruscamente, dice Lacan, por esa imagen. Desde las conceptualizaciones freudianas podemos leer esa perplejidad como el momento mudo, es decir, que plantea Freud, justamente donde se produce el retiro de la libido respecto de los objetos del mundo exterior. A este periodo, digamos, de inicio que caracteriza la entrada en la psicosis, Lacan también lo nombra y hace referencia al crepúsculo de la realidad y se refiere también en el seminario 3 a el momento fecundo. Situar las coordenadas del desencadenamiento nos van a dar la pista, digamos, de cuál es el punto con el cual un sujeto se confronta con el agujero, es decir, de la forclusión. Respecto de este punto y de la fantasía de Duermevela y la mudanza en mujer, Freud va a situar que la mudanza en mujer fue la única pieza inicial que sobrevivió al restablecimiento. Restablecimiento, es decir, la estabilización, tal como Lacan la conceptualiza bajo la metáfora delirante. Luego, en los años 70, las conceptualizaciones sobre la teoría nodal van a permitir enriquecer la perspectiva del desencadenamiento y los anudamientos posibles. Entonces, para concluir, quiero retomar las palabras de Lacan en la presentación de la traducción francesa de las Memorias de Schreber, cuando se refiere a la posición de Freud y dice que Freud introduce al sujeto en tanto tal, lo cual significa no evaluar al loco en términos de déficit y de disociación de funciones. Es justamente entonces ese respeto absoluto por lo singular que, como decía al inicio, tenemos desde el psicoanálisis de orientación lacaniana y es desde ese punto que nos dejamos enseñar. Bueno, hasta aquí con esta clase, espero que les haya servido y gracias.